¿Qué sucede cuando la ambición de un solo hombre arrastra a Roma hacia su peor humillación? Él lo tenía todo: poder, dinero, influencia. Era el hombre más rico de su tiempo, pero quiso algo más. Quiso la gloria de Alejandro Magno, y en el desierto de Partia lo perdió todo. Hoy descubrirás la historia de Marco Licinio Craso, el general cuya avaricia convirtió a Roma en cenizas bajo el sol ardiente de Carrae, y cuyo final, todavía hoy, se recuerda como uno de los más trágicos y humillantes de la historia. Marco Licinio Craso no nació pobre, pero tampoco nació como el más poderoso de Roma. Su fortuna comenzó con fuego, literalmente. Durante los grandes incendios de Roma, Craso compraba las casas en llamas a precio de ruina, y con sus propios equipos de esclavos bomberos, las apagaba y reconstruía. Así, levantó un imperio personal sobre las cenizas de otros. Poseía minas de plata, miles de esclavos entrenados como constructores y gladiadores, y una influencia que lo convirtió en indispensable para la política romana. Fue parte del primer triunvirato, junto a Julio César y Pompeyo. Pero mientras César conquistaba la Galia y Pompeyo dominaba el Mediterráneo, Craso sentía que su gloria estaba incompleta. Su riqueza era infinita, pero en Roma no bastaba con ser rico. Había que ser recordado como conquistador, y Craso no quería ser el más rico de Roma. Quería ser el Alejandro Magno de Roma. Pero esa ambición lo llevaría a un lugar donde ni su oro ni sus ejércitos podrían salvarlo. En el año 53 a.C., Craso convenció al Senado de lanzar una campaña contra Partia, un imperio inmenso en el oriente que controlaba las rutas de la seda y el comercio con Asia. Si conquistaba Partia, Roma controlaría la riqueza del mundo, y él, Craso, sería un héroe comparable a Alejandro. Pompeyo y César lo miraban con recelo, pero Craso no escuchaba advertencias, ni siquiera las del Senado, ni las de los propios augures, que le señalaron presagios oscuros antes de partir. Estandartes que se caían solos, animales sacrificados que mostraban vísceras deformes. Incluso el pueblo lo despidió en silencio, como si marchara hacia un destino fatal. Pero Craso ignoró las señales, y con 40.000 hombres, entre legiones, caballería y auxiliares, cruzó el Éufrates rumbo al desierto de Mesopotamia. Lo que no sabía era que marchaba directo hacia la trampa de su vida. Los partos, liderados por el general Surena, no lo enfrentaron de inmediato. Le tendieron un juego de desgaste. Con caballería ligera y arqueros, lo hostigaban, lo empujaban cada vez más adentro del desierto. Craso, cegado por su ambición, rechazó las advertencias de sus propios oficiales. El terreno se volvió enemigo. Los soldados romanos, cargados con armaduras y escudos, sufrían el calor ardiente. La sed empezaba a consumirlos. Y entonces, en la llanura de Carrae, al norte de Mesopotamia, los partos lo rodearon. Miles de arqueros montados comenzaron un ataque que Roma jamás había enfrentado. Craso creía que las legiones podían resistir cualquier tormenta, pero esta tormenta no era de espadas, era de flechas. El 9 de junio del 53 a.C., el sol abrasaba el campo de Carrae. Los romanos formaron su tradicional falange, pero los partos lanzaron un diluvio de flechas que parecía no terminar nunca. El cielo se oscureció con proyectiles. Era como si lloviera acero. Los escudos resonaban sin descanso, cada impacto un tambor de muerte. Los gritos de caballos heridos se mezclaban con los alaridos de los legionarios atravesados. Los partos, con caballos incansables y alforjas repletas de flechas, disparaban sin cesar. Cada avance romano se encontraba con un retroceso enemigo que respondía con más proyectiles. Los legionarios caían uno tras otro, sin poder alcanzar a su enemigo invisible. En medio del caos, Publio, el hijo de Craso, intentó un contraataque con la caballería, pero fue rodeado y aniquilado. Cuando los partos exhibieron su cabeza clavada en una lanza, la moral romana se quebró como vidrio. Ese fue el giro que marcó el inicio del desastre final.
Y si quieres descubrir más secretos que Roma intentó enterrar, suscríbete ahora. Aquí contamos las historias que el poder quiso borrar. Con su ejército diezmado, Craso intentó negociar la retirada. Surena, el general Parto, le ofreció un encuentro, pero lo que parecía diplomacia era una trampa. En ese instante, cuentan los cronistas, Craso guardó silencio. Miró a su alrededor, el sol implacable, la arena manchada de sangre, los restos de un ejército que ya no existía. Quizás por primera vez entendió que había cambiado su vida por un espejismo. En la reunión estalló una pelea entre soldados. Craso fue capturado. El hombre más rico de Roma, reducido a prisionero. La tradición cuenta que los partos, para burlarse de su avaricia infinita, lo ejecutaron de la forma más cruel imaginable. Derritieron oro y lo vertieron en su garganta. Una muerte simbólica, un mensaje para todo el mundo. Así mueren los hombres consumidos por su codicia. Pero lo más trágico no fue su final, sino el destino de los hombres que lo siguieron. De los 40.000 romanos que cruzaron el Éufrates, más de 20.000 murieron en Carrae. Otros 10.000 fueron capturados vivos. Y aquí comienza uno de los mayores misterios de la historia romana. Algunos cronistas dicen que fueron llevados al este, para servir como mercenarios en los confines del Imperio Parto. Otros afirman que desaparecieron para siempre, tragados por el desierto y el olvido. Pero existen rumores aún más inquietantes. Relatos de pueblos orientales que hablaban de soldados extranjeros, con escudos que formaban muros. ¿Eran los fantasmas de Carrhae, luchando en tierras lejanas? La derrota de Craso en Carrhae fue un golpe devastador para Roma. El triunvirato se rompió, y el camino hacia la guerra civil entre César y Pompeyo quedó abierto. Craso había querido emular a Alejandro, pero terminó recordado no como conquistador, sino como símbolo de la avaricia y la arrogancia. En Roma, aún hoy, su nombre evoca la pregunta eterna: ¿qué puede más? ¿La riqueza o la gloria? ¿La ambición o el destino? Roma aprendió que ni todo el oro del mundo puede comprar la victoria, y que un imperio puede caer no por la fuerza de sus enemigos, sino por la ambición de uno solo de sus hijos. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue Craso un visionario cegado por su deseo de gloria, o solo un hombre devorado por su propia codicia? Déjame tu teoría en los comentarios. Y recuerda, suscríbete para descubrir los secretos que los imperios quisieron ocultar, porque la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces la escriben los derrotados.